Siento. Saludamos a las personas que están allí conectadas. Qué bueno es el Señor y que esté en la casa de Dios. Yo voy a hablarle. Dios cumple sus promesas. ¿Cómo se llama el tema? Dios cumple sus promesas. Y de eso podemos dar fe, de que es una realidad, de que Dios cumple sus promesas. Como seres humanos, estamos familiarizados con el incumplimiento de la palabra. Es cotidiano que nos incumplan la palabra, que nos dicen algo y no lo cumplan, que nos ofrecen algo y no lo cumplen. Pero, entonces, mire, a tal punto que se hacen contratos para el acuerdo. Se hace un contrato. Y aún con ese contrato, tampoco es una garantía de que se va a cumplir. Porque ha habido demandas por el incumplimiento del contrato, de lo que ya está pactado. O sea, imagínense lo que cumple una palabra. Por eso es que, como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento. Y eso, como nos hemos crecido en esa cultura, nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta confiar de que Dios la va a cumplir, de que Dios hizo un pacto con nosotros, un pacto perpetuamente con nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos con todo ese cumplimiento, es más, por eso que tampoco las parejas tampoco confían, porque han pasado cosas en su vida, y también cuando vienen aquí, igual no quieren confiar, no se abren completamente por todas las cosas que han sucedido. Entonces, muchas veces quien paga los platos rotos es Dios. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en Él. Porque no podemos confiar completamente en Él. Siempre confiando, pero como que con algo allí no completo. Y vamos a la palabra. Número 23, 19. Número 23, 19. Dice, como dice, Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mentimos. Mentimos. Pero, ¿qué nos está diciendo Dios? Dios no es igual que nosotros. No nos podemos comparar. Él no es igual. Porque no es hombre para mentir. Dice, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas cosas nos hemos arrepentido nosotros? Pero muchísimas. Y quedamos mal. Pero Dios no es igual. Porque Él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Lo que Él dice, Él lo hace. Amén. Y dice, y Él dijo, y no lo hará. O sea, lo que está diciendo, Él no lo va a hacer. Lo que Él está prometiendo, Él no lo va a hacer. Esa es la pregunta. Habló y no lo va a ejecutar. Dijo algo y no lo va a hacer. Claro que sí lo va a hacer. O sea, le te está preguntando Dios a Dios. Si yo lo dije, no lo voy a hacer. Ajá, lo pregunto. ¿Lo voy a hacer sí o no? Porque nosotros no le creemos a Él. Lo que Dios nos está diciendo. Lo que Él quiere para nosotros. Amén. Dios siempre cumple su promesa porque Él no miente. ¿El qué? Y en Él es que nosotros podemos tener nuestra confianza. No en las personas. Porque las personas sí mienten. Las personas sí fallan, no te defraudan. Es más, que está a tu lado, quizás ya te falló también. Te defraudó tu amigo, tu vecino que está al lado contigo. Te falló.
Pero Dios no es así. ¿Cuántas veces le has comentado algo a tu amigo o a tu amiga y eso lo supo todo el mundo? Pero Dios no es así. Abraham, el padre de la fe. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Que iba a ser bendita en él todas las naciones. Y sin tener un hijo. No podía tener. Y vamos a Génesis. Génesis 12:1. Génesis 12:1. Y como dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero primero tengo que dejar mi casa, mi parentela, todo tengo que dejar a un lado para yo poder irme. Dios no muestra muchas veces al 100. Dios te muestra a dónde muchas veces vas a llegar, pero no te muestra el camino de cómo vas a hacer. Y aquí no se lo mostró a él, en parte, pero sí. Muchas veces Dios te da como que síntomas de algo, de más o menos hasta dónde quiere llegar. Pero él tenía que ir a una tierra que no sabía cuál era la tierra, porque no la conocían. Y Dios no se la había mostrado. Pero ahora, por el hecho de no mostrársela a Dios, él no se quedó allí, esperando que Dios le confirmara las cosas, porque Dios le estaba diciendo, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. En el camino Dios se le iba a mostrar. Pero si él se quedaba ahí, no le mostraba la tierra. No le mostraba a Dios la tierra. Entonces muchas veces quedamos quietos y Dios no puede hacer nada porque nos quedamos en la tierra, en la parentela, para estar bien, cómodo con mi familia, con mi entorno, pero no. No, Señor, hasta que yo sepa con exactitud a dónde yo voy a mover. No. La mayoría de las veces Dios no se mueve así. No vamos a saber qué viene mañana. Pero por eso yo no voy a dejar de confiar y moverme en el mañana. Amén. Dice, y haré de ti una gran. Si Abraham no se sale, no va a ser de él una gran. Ay, por eso le estoy diciendo, Dios ya le estaba dando luces. No sabía la tierra, pero sí más o menos a dónde iba a llegar. Dice, y haré de ti una gran, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y engrandeceré tu nombre. Dios quiere engrandecer tu nombre. Poner que tu nombre sea escuchado. ¿Por qué Dios quiere que tu nombre sea escuchado y darle fama a tu nombre? Les pregunto. ¿Por qué cuando entre mayor tiene más alcance para él? Para comunicarle el mensaje. Para llevarle el evangelio. No para ellos ser famosos. ¡Ay, echamos la bomba, echame fresquito! No. Es para predicar el evangelio. Dios quiere darte fama. Es para que tú, a través de esa persona, puedan conocer de él. La fama que Dios te va a dar, o la posición que Dios te va a dar, es para eso. No es para que suplate aquí, ni que te estén sirviendo solamente. ¿Me entiendes? No, es para hablar y compartir el mensaje. Hay personas que nosotros como pastores no le vamos a poder llegar. Pero Dios quiere engrandecerte a ti para que tú puedas llegar a ese tipo de personas. Hay que llevarte a esa persona. ¿Por qué? Porque esas personas saben y te conocen y las cosas es en el mismo ámbito. Dice, y engrandeceré tu nombre
y seas bendición. Y seas bendición. Y él te dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, ¿qué va a hacer? No nos encargamos nosotros de maldecir al que nos desea mal. Esa no es nuestra función. Porque allí, si queremos hablar, pero duro, el que nos maldice, pero maldecirlo al 1000%, de devolverle mal por mal. Pero esa no es mi función, ni mi tarea, ni mi asignación. Ese es de Dios, no mía. Y ¿saben algo? Dios es maravilloso. ¿Cómo usted cree que Dios maldice a las personas que te maldicen a ti? Poniéndote a ti en un lugar de honor, engrandeciendo tu nombre, llevándote a más alto y a más alto y a más alto. Y ellos, ¡ay, qué pasó! Ya no está ahí. No, no está ahí. ¡Pum! Por eso no se ponga a pelear con ellos, ni a maldecirlos, ni a pararlos. Una vez los discípulos querían descender el fuego, morían personas. No, porque eso no es lo que vino Jesús. Entonces nosotros muchas veces queremos descender el fuego. No, es nuestra asignación. Y si no sabes cuál es tu asignación, tienes que preguntarle al Señor. Amén. Dicen, y sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto a mí me vuela la cabeza. Porque no tenía familia. Él no tenía familia. ¿Y cómo van a hacer en él? Porque no podía tener hijos. O sea, en él, en su familia, en su generación, iban a ser benditas. Eso nos vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque si Dios me está prometiendo algo que yo no puedo alcanzar, que yo en mi humanidad hoy, Dios, no puedo lograrlo ni alcanzarlo. Pero eso no significa que no se vaya a cumplir. Eso no significa que eso no se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Aunque parezca loco, Él lo va a hacer. Estéril, su esposa, Sara. Estéril. Y él, cuando Dios le dio, tenía 75 años. Ya estaba pasadito también. Imagínense eso. Y Dios salió una promesa a alguien que en su lógica no podía tener descendencia. Y la descendencia de él iba a ser bendecida. Ahora, ¿qué Dios te está prometiendo a ti? Que parece loco. ¿Qué Dios te está diciendo a ti? Que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque eso es fuerte. No poder tener hijos. Y no ayudemos al Señor. Porque nosotros, Abraham, quiso ayudar a Dios con el hijo de la sierva, Ismael, que no tenía que nacer Ismael. No lo tenía que nacer. ¿Cómo dice la palabra cuando Dios le pidió a Isaac? Dame tu único hijo. O sea, en la tierra habían dos, pero en el cielo había uno. Tu único hijo. Tu único hijo. Pero si habían dos, Isaac e Ismael, ¿cómo Dios está pidiendo el único hijo? Porque ¿qué es lo que pasa? Que eso no él quiso alterar las cosas. Y no busquemos alterar el funcionamiento de las promesas del Señor. Amén. ¿Sabe que hay muchas promesas en la palabra? Y muchos afirman que hay 3.573 promesas. Muchísimas promesas de Dios en la palabra.
muchas. Pero no solamente tenemos que quedarnos en el número, sino que esto es para Dios animarnos y hacernos entender de que Dios quiere cumplir las promesas en nuestra vida. Dios quiere hacerlas cumplir. Amén. En Filipenses 4:8 debemos de pensar en lo que es bueno y en lo que es justo, porque depende de nuestra mente lo que vamos a hacer. Y por eso en Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En lo que es digno de alabanza, en lo que es puro. ¿Por qué? Porque la cabeza se nos llena con pensamientos chacarreos, como digo usted por ahí. Pensamientos locos. Entonces nosotros tenemos que robar, echar a un lado los pensamientos que vengan en contra de la palabra. Yo puedo controlar, o sea, no puedo controlar que vengan los dardos, pero sí puedo controlar que queden ahí, que minen allí. Yo no puedo controlar que llueva, pero sí puedo controlar a no mojarme. Los dardos van a venir, pam, 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 pero ¿qué hago yo cuando vienen los dardos? Esos pensamientos en que no vas a poder, esos pensamientos de miseria, esos pensamientos locos, tenemos que echarlos a un lado, porque es aquí, es donde nos controlan. Entonces, por eso es que dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Tenemos que controlar. ¿Cuál es la mente? El corazón. El corazón es la mente. Entonces tenemos que guardar lo que está en nuestra cabecita. Porque allí, si usted no sabe controlar eso, no cumple la promesa de Dios. Porque no las cree. Amén. Estar consciente que la promesa no siempre se cumple de un día a otro. Eso no se va a cumplir de hoy para mañana. Eso no va a pasar, no va a suceder. Claro, si usted quiere un milagro pequeño, pero si hay una promesa grande, así como la de Abraham, y tener hijo era imposible. Necesitaba a Dios, obligado, porque allá no podían ir para el médico como ahorita. A ese tiempo no lo podían hacer. En ese sueño tenía que estar Dios en el asunto para que pudiese cumplirse. Amén. Que en el proceso del cumplimiento puede ser inmediato, mediano o largo plazo. Si te sientes que tu promesa tarda y que Dios guarda silencio y no responde, no te afanes. Porque a veces pensamos que Dios no responde. Señor, pero si tú me dijiste eso, ¿qué pasó? Sí, te lo dije, pero espera. Presenta todo en oración y da gracias al Señor. En Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué no tenemos que afanar? Por nada. Pero nosotros nos afanamos por todo. Hasta porque lo que va caminando ahí. Nos afanamos. ¿Viste cómo está caminando? ¿Viste cómo está viniendo? ¿Viste cómo está? Nos afanamos por todo. Pero por todo. Y eso la mente nos congestiona. Nosotros no nos podemos afanar. El afán es muy peligroso para nuestra vida.
y para nuestra fe. Es muy peligroso. Tenemos que, porque si yo me afano, no le estoy creyendo a Dios de que Él lo dijo y Él lo va a hacer. Cuando yo le estoy creyendo a Dios, el afán tiene que ir a un lado. Cuando yo tengo mi fe puesta en Él, mi confianza puesta en Él, dice una cosa y yo estoy viviendo otra cosa. Y me estoy afanando. Pero si ya lo dijo, y Él lo va a hacer. Amén. Dice, si no, esto es lo que tenemos que hacer, no afanarnos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. ¿Qué tengo que hacer yo cuando que viene el afán? Orar. Presentarle a Dios mis peticiones, lo que yo tengo, mi necesidad. Hay que presentárselas a Dios, aunque Dios sabe lo que tú tienes. ¿O no? Dios sabe porque Dios es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar, lo sabe. Pero es necesario que le pidamos. Que le pidamos. Porque eso es lo que dice. Pedí y se os dará. Pedí, pero no pedimos. Y también a veces dice que pedimos, pero no sabemos pedir. Porque pedimos mal. Pero sí hay que pedir. Pero nos cuesta pedirle a Dios. ¿Por qué nos cuesta pedirle a Dios? Porque lo estamos viendo lejano, no como un padre. Cuando lo vemos como un Dios lejano, no, pero Dios está allí. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo. O sea, que Dios habita en nosotros. No está lejos, está dentro. Y dice, en oraciones y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracia. Ahí al afán le da duro. Cuando le dé gracia. Oh. Cuando él está todo pata para arriba, gracias. Como decía el pastor David, hay que echarse a reír. A eso el diablo le vuela la cabeza. Pero el de aquí a la China. O sea, que esté todo pata para arriba. Gracias, Señor. Que no haya nada, gracias. Que me estén llamando para pagar, gracias. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No afanamos. Ay, Señor. No, gracias. Gracias. Pero, ¿qué hacemos? Nos quejamos más bien. Nos quejamos. Dice, tenemos que gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Tenemos que gozarnos. Pero, ¿cómo vemos nosotros la prueba? Mala. ¿Cómo vemos nosotros cuando viene el problema? Mal. Pero no es malo. ¿Cómo vemos nosotros el desierto? Malo también. Pero no debemos de ver malo. Porque dice que yo te llevaré al desierto para hablar contigo. Yo te llevaré al desierto para hablar contigo. Porque en el desierto, en el problema, es donde podemos escuchar a Dios. ¿Dónde cuando Dios le llamó a Moisés? En el desierto. Lo llamó en el desierto. Porque él estaba escondiendo y huyendo. Entonces, ese problema lo llevó al desierto. Porque él estaba ¿dónde? En el palacio. Entonces, no le habló en el palacio. Les pregunto, ¿Dios le podía hablar? Claro. Pero no igual. ¿Por qué? Porque estaba cómodo. Estaba bien. Entonces muchas veces ese proceso Dios lo permite para hablarnos, para sensibilizar la voz, para escucharlo a él más. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Ay, Señor, ¿qué hice? ¿Qué pecado cometí? Algunas veces sí, pero otras veces no. Porque cuando Jesús estaba en la tormenta, Jesús le dijo, voy para adentro. Y Jesús estaban obedeciendo a Jesús. Y vino una gran tempestad. Pero violenta. Que imagínense que los pescadores que estaban acostumbrados al mar, a la tormenta, tuvieron gran miedo. Imagínense eso. Que ellos que estaban acostumbrados. Porque no es lo mismo, hoy, si yo me meto ahorita, con cualquier cosa ya me da miedo. Porque eso no estoy preparado para eso.
no lo he experimentado. Pero ellos sí, por lo menos, cuando uno comienza a manejar, uno le da miedo, ¿verdad? Comenzando a manejar, pero ya después, ¡guau! Ya eso no lo cuento. No le da miedo porque ya estáis practicando eso. ¿O no? Igual ellos habían practicado eso. Ellos vivían de eso, de la pesca. Y ellos tuvieron un gran miedo. Imagínense todo ese, Señor, si tú me mandaste, que tú me dijiste que fuese y buscara mal adentro. No que no me quedara aquí, sino que fuese. Pero dice que era para que Él se glorificara. Él se glorificara. Amén. Dice el verso 7 de Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Yo entiendo mi problema, yo entiendo lo que me está pasando, las dificultades, que no me sale nada. Eso yo lo entiendo, lo comprendo. Pero Dios nos da una paz que sobrepasa eso. ¡Ay! ¿Qué excelente! Pero tenemos que dar yo gracias primero. Y orar a Él. Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar nuestro corazón. Pero nosotros los ponemos muchas veces. No guardaremos nuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso es que tenemos que pensar en lo que es justo, en lo que es verdadero, en salmos. Pero no, empezamos a pensar en cosas sacarreas ahí y se nos complica todo. Amén. Amén. Mientras Dios cumple su promesa, Él trabaja en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra personalidad y en nuestras actitudes, para ir perfeccionándolas, para poder recibir lo que Dios ha prometido. Él está trabajando en nuestra personalidad, en nuestro carácter. ¿Para qué? Para poder formarlo. Porque ¿cuánto tiempo pasó cuando Dios le dio la promesa del cumplimiento a Abraham? 25 años. 25 años. Y nosotros llevamos 2 meses esperando la promesa. Señor, si me lo dijiste. Llevamos 4 meses. Señor, si me lo dijiste. Pero Él dice la palabra que luchaba de esperanza contra esperanza. En esos 25 años. O sea, cuando creí iba a menguar, venía la esperanza. Porque venían momentos de eso, en donde vamos a quedar débiles, vamos a quedar vulnerables, pero que nuestra fe no mengue. Amén. Y miren aquí el cumplimiento en Génesis 21:1 de esa palabra. En el capítulo 12 vemos la promesa y aquí vemos el cumplimiento. Dice Génesis 21:1, dice, visitó Jehová a Sara. ¿Quién tenía que hacerlo? Dios. Para que eso pudiese suceder. Entonces allí vemos en donde era imposible. Porque tuvo que entrar Dios. Tenemos que dejar que Dios entre. Dice, como había dicho. Como había dicho. O sea, que a Dios no se le olvidó lo que dijo. Lo que Él te prometió. Como lo había dicho. Y hizo Jehová con Sara, como lo había hablado de nuevo. ¿Ya van dos? Hablado. No se olvidó. Y Sara, ¿qué hizo? Concibió estéril, 100 años, peor todavía,
100 años y Sara concibió. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Estaba en la flor de la...? No, en su vejez, donde era más difícil de lograrlo. Por eso es que cuando se nos fue todo sin a Él, es cuando ya puede lograrlo. Por eso es que tenemos, cuando ya hay 0 posibilidades, es que ya estamos más cerca. Eso es lo bueno. Pero lo malo para nosotros, porque nos quedamos apretados. Porque ya, imagínense Dios prometiendo una cosa y yo quedando, pero en la nada. Bueno, ya estamos cerca. Amén. Dicen, en su vejez, en el tiempo que Jehová no se alteró. Ya Dios lo había dicho en ese tiempo. Pero nosotros queremos adelantar el tiempo de Dios. Alterarle el tiempo de Dios. No podemos alterarlo. Es en el tiempo de Él. ¿Es en el qué? Porque Dios es soberano. Todo tiene su tiempo. Y es el tiempo de Él. Este es el tiempo de ellos como familia. De una buena noticia. Llegaron mucho tiempo de malas noticias. O sea, de ir luchando con esa promesa. Pero llegó un tiempo de la buena noticia. Y dice, y Abraham llamó el nombre de su hijo que nació, que le dio luz, Sara Isaac. Y lo circuncidó Abraham a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. Y ella, Abraham, ¿de cuánto? De 20 años, cuando estaban las flores de su trabajo. Cuando estaban las hormonas a 1500 por hora. No, 100 años. 100 años. Pero así. No había nada, ningún chance. Dice, entonces Sara le dijo, Dios me ha hecho. Cuando viene el tiempo del cumplimiento, Dios nos va a hacer sonreír. Pero aquí hay veces cuantos amargaditos. Entonces no sé cómo hacer el título. Cuando el tiempo de cumplimiento, Dios nos hace pelar los dientes. No le cobran por eso. Cuando algunos yo creo que sí le cobran por pelar los dientes. Amén. Dice, y cualquiera que lo oyera, se va a reír conmigo. Porque se va a gozar. Usted tiene que gozar de la bendición de otro. El cumplimiento de otro. Reírse con otro. Pero nosotros no nos reímos del cumplimiento de alguien. De que Dios ya cumplió esa promesa. Lo criticamos, le decimos por qué pasó esto, qué hizo esto. Seguro que hizo algo malo. Seguro que hizo esto, hizo otro. O está haciendo esto, o está haciendo... Hay que gozarnos. Hay que reírnos. Y añadió, ¿quién diría que Abraham, que Sara habría de dar de mamar a un hijo? Pues lo había hecho un hijo en su vejez. En su... Porque eso era lo que una mujer en la antigüedad soñaba. Ese era su sueño, dar de voluntad. Ahorita no es tanto, más bien hasta ahorita le dan, ¿cómo se llama? Leche y eso. No hay tantos problemas con eso, pero antes eso es lo que toda mujer deseaba y Dios se lo concedió. Por eso es que lo que tú deseas, Dios se lo va a conceder. Amén. Dice, Él es Dios y cumple sus promesas. 25 años se tardó, pero lo cumplió. Así que no te desesperes. Y vamos a Jueces, no.
Josué 21:43. Josué 21:43. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que le había jurado a sus padres. Dios le había dado la tierra que Dios había jurado a sus padres. Dice, y la poseyeron y habitaron en ella. Dios le dio la palabra y se estaba cumpliendo. Ellos la estaban poseyendo. Y Jehová le dio reposo. Reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, conforme a todo lo que Dios le había prometido. Eso estaba sucediendo en ese momento. No se olvidó Dios de todas las palabras que Él le había dicho. Él había jurado, Él había hecho un pacto de que eso se iba a hacer, de que esa tierra el pueblo de Israel la iba a poseer. Ahora, ¿cuál es tu tierra que tú tienes que poseer? Voy a saber, pero Dios sí sabe, yo no. Dice, y ninguno de todos sus enemigos pudieron hacerle frente. Ninguno, ninguno puede hacerte frente. Ninguno. Cuando poseas la tierra. Dice, porque Jehová los entregó en sus manos a todos sus enemigos. Jehová los entregó en sus manos. Y por eso es que Él es el que te va a dar aquí la victoria. Él es el que vas a conquistar. Por eso es que en Él que tienes que poner tu confianza. Amén. Dice, y no faltó todas las buenas promesas que Jehová le había dicho a Israel. No faltó ninguna. No faltó ninguna de las promesas que Él le había dicho. Todo se cumplió. ¿Qué pasó? ¿Dios mintió? No. ¿Dios dijo algo? No. Todo lo que Él lo dijo, hasta los puntos y comas, eso se cumplió. Todo. Entonces yo te estoy llevando a tu final, que es que todo se va a cumplir. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Pero espera, porque se va a cumplir. Este es tu final. Ni los enemigos van a poder hacerte frente porque Dios te los entregó. Ahí va a haber paz a tu alrededor porque Dios te entregó tus enemigos. Dios te va a entregar a ti la tierra para poseerla. Aleluya. Amén. Ánimo. Dios cumplirá todo lo que Él te prometió. Y Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo dijo. Dios no dijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Él te dijo, Él lo va a hacer. Que se levante lo que se levante. Es más, dijo, no te voy a soltar hasta que yo haya terminado contigo. No te voy a soltar. Y por eso es que ha venido tantas pruebas en tu vida y ha venido tantos procesos. Porque el sueño no es pequeño lo que Dios tiene contigo, porque el sueño es muy grande contigo. Y por eso es el proceso en donde estás hoy. Por eso es la temporada en donde tú estás hoy. Porque Abraham se tardó 25 años para poder ser bendición a toda la familia. Su generación iba a ser bendición, o sea, toda la familia, en toda la generación en él. Y Dios le dijo, y lo cumplió. Aunque parezca todo loco, confía en la locura del Señor. Confía en lo que Dios te dijo, porque Él lo va a hacer. Bendiciones. Despedimos a las personas que están conectadas y yo le invito a que se coloquen de pie, por favor.